En Mosondongo, Palo Grande, la gente vivía en sintonía con la naturaleza, alimentándose exclusivamente de peces alcaicos y productos naturales, vivos que crecían bajo la plena luz del sol. Estos alimentos absorbían los rayos solares cargados de nutrientes fotónicos, los cuales conferían vitalidad y resistencia a los habitantes del lugar. En este territorio sin igual, lo natural moría únicamente de vejez, de hipotermia o por golpes de calor. En la cima de la selva virgen, donde la temperatura se mantenía cerca del cero absoluto, los animales no se reproducían porque el frío extremo congelaba sus herramientas de procreación. Por el contrario, en el fondo de las montañas, el clima hervía a tal grado que los habitantes enfrentaban deshidratación mortal. Las estaciones no ofrecían término medio, durante años podía no caer una sola gota de lluvia y, cuando finalmente llovía, las gotas eran tan escasas que parecían lágrimas del cielo. En otras ocasiones, San Pedro abría de par en par sus canalones y el diluvio era tan prolongado que el sol desaparecía por años. Mientras el frío y la niebla gobernaban desde las alturas, en el valle la autoridad recaía en el Padre, como llamaban al sol abrasador. Su calor era tan implacable que, desde bien temprano, no se veía amarillo sino anaranjado, pintando el cielo con tonos ardientes. Pero este reinado no estaba exento de conflictos. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de Mosondongo, Palo Grande, eran testigos de espectaculares y aterradores eclipses. Aquellas oscuridades repentinas no solo se debían a fenómenos celestiales, sino también a las brutales guerras entre las fuerzas naturales. El frío, la niebla y la lluvia, aliados en un bando, chocaban con el calor, el sol y el verano en feroces enfrentamientos. Estas batallas no respetaban horarios ni ciclos. A veces, la luna llena acompañada de estrellas tomaba partido, deslumbrando con su luz, expulsando a la oscuridad y a las nubes con puños de brillo. Cada elemento luchaba por el dominio absoluto de aquella tierra fértil, donde la biodiversidad era un tesoro sin igual. Estas contiendas, que podían prolongarse durante años, trastornaban la vida de los lugareños. Obligados a moverse a tientas dentro de sus propios hogares, apenas podían cumplir con sus labores en el campo. La oscuridad perpetua se convirtió en una prisión y, al mismo tiempo, en un manto que fomentaba el caos y el desenfreno. La falta de luz permitió que las pasiones humanas se desbordaran sin límite ni control, dando pie a encuentros furtivos y desenfrenados entre los habitantes, sin importar el cuándo, el cómo y mucho menos quién era quién. En aquellos tiempos, las casas se llenaron de niños cuyos rostros parecían espejos de muchos, pero cuyos padres nadie podía identificar. Algunas mujeres llegaron a tener hasta 33 hijos en apenas 12 años, y la pregunta sobre la paternidad de aquellos muchachitos dejó de ser relevante en un lugar donde la oscuridad era tanto un refugio como una trampa para el alma. Todo eso se convirtió en un secreto, reforzado con guayacán de flor, amarilla para todos y todas en cada familia. Aquella complicidad, aunque según ellos no tenía inmoralidad alguna, como decían y pensaban los hombres de las casas, llegó a la conclusión de que lo mejor era que ese secreto fuera custodiado hasta que todos los implicados llegaran al más allá. Solo entonces, en grupos iguales a los de cada familia, rendirían cuentas a los ancestros, al Padre Sol y a la Madre Luna. Por orden ancestral, aquel hecho sería celosamente guardado a capa y espada. La bomba lujuriosa que generó un todos contra todos en Mosondongo fue tan brutal que la gente llegó a un punto donde, haciendo uso de sus espíritus curiosos y nómadas, salían en la más temible oscuridad, a tientas y a trompicones, para intercambiarse casas y seguir manoseándose con gran desespero. Actuaban como si tuvieran miedo, algo que no existía en sus vidas hasta entonces. Incluso se comportaban como si, desde ese momento, el espíritu pichadorcito ya los hubiera visitado, así como mucho tiempo después, visitaría a uno de los grandes curanderos de Mosondongo. El tiempo pasaba y todo seguía igual, entre descontrol y oscuridad, hasta que un mediodía, en medio de aquellas tinieblas, los mosondongueses comenzaron a sentir un tornado amenazante de vientos entrecruzados con fuego, truenos y rayos en seco. Este fenómeno trajo consigo un poquitico de luz, que luego se convirtió en un sangriento aguacero de tal magnitud e intensidad que duró más de 6 años. Fue solo entonces que los mosondongueses descansaron de los eclipses. Durante todo ese tiempo no se sintió ni se vio un rayo de sol con su luz, calor y brillo.
Tampoco se sintió el frío, ni apareció la neblina, ni la oscuridad. Mucho menos se vio la luna llena con las estrellas. Solo llovía pero sangre. Todo el ambiente era tenue, opaco, triste y gris, o más bien pintoresco de una forma inexplicable. La gente, ahora sí, se aterrorizó de verdad. Le bajaron a la lujuria y a la paridera de enjeros, y se recogieron cada uno en un cucho de la casa donde los cogió el aguacero de sangre. Sin importar si eran de esa familia, se quedaban ahí hasta convertirse en un miembro más. Cuando todo pasó, ya no recordaban ni sabían cuáles eran sus familias de sangre. Después de ceder el diluvio de sangre, jamás se volvió a producir un eclipse, pero sí quedaron con un clima único. Esto llevó a los pobladores a interesarse en descubrir la razón del repentino cambio de clima. Por más esfuerzos que hicieron los curanderos más respetados de Mosondongo, tanto en esa época como en muchas otras venideras, no pudieron hacer nada para explicarlo o revertirlo. Entre los curanderos abnegados y decididos a descifrar el misterio, estaba el anciano Elpis Puja Palogrande, quien, después de viejo y quedar como un bulto estorboso sin poder morirse, ni resolver la adivinanza, fue reemplazado por su hijo Puja Aquí Palogrande, quien tampoco lo logró. Corriendo la misma suerte de su padre, le legó la tarea a su pequeño hijo Puja Duro Palogrande, quien también fracasó. Así, una generación tras otra, distintos curanderos de Mosondongo intentaron descifrar el enigma, pero nadie tuvo éxito. Sin embargo, generaciones más tarde, antes de que la ensoñación y el espíritu Pichadorcito llegaran para quedarse en la vida de su descendiente, el curandero cantor Puja Palogrande, algo extraordinario ocurrió. Un día, mientras estaba en un viaje profundo, tras consumir abundantes plantas del conocimiento, logró una conexión mística con los espíritus de la naturaleza, el cosmos y las memorias de sus ancestros. Estos le revelaron la verdad. Los eclipses terminaron durante y después del diluvio sangriento, porque los guerreros, atrapados en su impotencia y sin control de nada, sufrieron una transformación espiritual súbita e irreversible. Todos ellos, al mismo tiempo y de la misma forma, comprendieron que eran producto de un gran plan universal de la divina providencia. Entendieron que eran hermanos, que eran uno, y que la guerra con guerra no se acaba, porque lo que resistes persiste, y aquello contra lo que luchas se fortalece. Desde entonces, hicieron las paces y decretaron que Mosondongo Palogrande sería un territorio único en el mundo, donde todos los climas se entrecruzarían de forma mágica. Podría hacer sol y calor mientras llovía, tronar en seco bajo un cielo despejado, reinar el frío y la neblina en las cimas, mientras abajo hervía el calor. En noches oscuras cruzarían estrellas fugaces, y en lunas llenas estrelladas llovería al mismo tiempo. No obstante, prevalecerían las lluvias torrenciales en largos y cortos periodos, las noches estrelladas de luna llena, y el sol, con su calor abrasante y pegajoso, sin dar tregua por extensos intervalos. Tras aquel pacto mágico, en Mosondongo Palogrande, muchos siglos después, el brillante e imponente sol seguía despuntando cada mañana, deslizándose lentamente, hasta filtrar pequeñas fracciones de luz por los ventanales y las endijas de las casas, como si quisiera darles señales de vida y esperanza a sus habitantes, aún afligidos por los sucesos de un pasado incomprendido. Al caer la noche, el cielo se vestía de luna llena, cuya luz blanca y brillante surcaba cada rincón, mientras las estrellas, con su brillo propio, adornaban el firmamento. Las estrellas fugaces bajaban de vez en cuando, dejando mensajes divinos a los niños. En aquellos tiempos, las experiencias mágicas seguían marcando la vida de Mosondongo. La naturaleza, sus espíritus, el cosmos, los ancestros y los habitantes se unían como uno solo, en una relación de protección y amor natural y transparente. Todo era gigantesco en Mosondongo Palogrande, como si la gravedad aún no los hubiera alcanzado. Los hombres y mujeres eran negros y mulatos colosales, con cabelleras abundantes y prietas o acholadas, ojos grandes, rasgados y saltones que brillaban como los de un búho o un gato celeste. Sus narices eran grandes y ñatas, labios gruesos como los de un negro cimarrón, pies anchos y bocas grandes como las de un indio muisca. Los hombres vestían pampanillas, y las mujeres usaban enaguas cubiertas con batolas largas que no dejaban ver las corvas, el ombligo ni parte de los senos, porque aquellas que mostraban esas partes eran consideradas putas errantes y castigadas sin piedad. Mucho tiempo después del último aguacero de sangre, la población de Mosondongo Palogrande creció notablemente. Las casas, que antes eran 32,
aumentaron a 93, todas cercanas entre sí, pero siempre rodeando la ceiba. El pequeño Puja Duro Palo Grande ya era un hombre hecho y derecho, y cargaba con la responsabilidad de ser padre de 66 hijos, nacidos y procreados durante el último eclipse. Entre esas 5 docenas y media de hijos, del ahora viejo Puja Duro Palo Grande, destacaba el niño Cantor Puja Palo Grande. Él era inseparable de su bisabuelo, Elpis Puja Palo Grande, quien, a duras penas, seguía respirando pero aún estaba vivo, igual que su fiel compa Toby Sojesol. El anciano Elpis pasaba los días distraído, jugando deleitosamente con su bisnieto, quien, según decían, era el retrato de su padre. Y aunque algunos murmuraban que quizás no lo era, bien dicen que los no hijos suelen parecerse más a sus padres que los legítimos, y aquel niño era tal cual como su padre. De hecho, Cantor Puja Palo Grande era tan idéntico a su padre que, decían por ahí, se parecía más a Puja Duro Palo Grande que el propio Puja Duro Palo Grande. Pero no solo en el físico resaltaba la semejanza, también lo hacía en sus inclinaciones, sobre todo hacia las mujeres. Desde muy pequeño, Cantor demostró un gusto desbordante por las féminas, un gusto que, según los más cercanos, superaba incluso al de su padre. Era tal su fascinación que, mientras disfrutaba de la compañía de una, 2 o hasta 3 mujeres, dependiendo de la ocasión, solía decirle al oído con un tono casi sagrado: «Ay, mamita, las mujeres saben a gloria. Sin ustedes no podría vivir porque nací por una mujer. Y creo que moriré por una mujer». Con esos suspiros y sus piropos de agricultor y otros más desfasados, Cantor Puja Palo Grande iba enamorando a cuanta jovencita se le atravesaba. Sin embargo, una noche del último mes del año, mientras todas las familias se sentaban en las orillas de los lagos, contemplando el cielo estrellado y una gigantesca luna llena, algo cambió. El ya jovencito Cantor, sin querer, cruzó miradas con una niña de cabello acholado que le caía hasta la cintura. Tenía la piel mulata, ojos vivos y brillantes como los de un triguillo, una nariz grande pero delicadamente filuda, y unos labios carnosos que adornaban su cara redonda, semejante a la luna. Aquella niña, con todos esos atributos, no solo era encantadora, sino también algo castigadora para los sentidos de Cantor. El zorro jovencito no tardó en iniciar un coqueteo tímido desde la distancia, y como si el destino lo tuviera planeado, las miradas maliciosas y coquetas de la niña no se hicieron esperar. Ese intercambio despertó en el interior de Cantor un ciclón de emociones tan intensas que sintió, sin duda alguna, que estaba frente a la mujer más hermosa que había visto en su vida. Cantor era alegre, seguro de sí mismo, juguetón y poseedor de un humor negro y abusador. Así que, después de ese duelo de miradas, se levantó con su porte de conquistador, se enderezó la pampanilla y, con sus grandes zancadas, comenzó a caminar hacia el otro lado de la laguna. En el trayecto, saludaba con sus largas manos callosas a todo aquel que se cruzaba en su camino. Miraba el brillo del espejo de agua, el olor a gente. La brisa le obligaba a oler la noche y sus secretos, hasta que finalmente llegó frente a la niña. Cuando la tuvo cerca, sintió un crujido extraño en la barriga, pero sin darle importancia, sus pómulos se levantaron en una sonrisa juguetona que dejó ver sus dientes blancos y su lengua movediza. Entonces, con una voz segura, le dijo: «¿Cómo te llamas, mi doncella?». La niña, con una mezcla de nervios y emoción que la traicionaban, respondió con voz de consentida y un arrebato hormonal: «María Betilda Sol». Ese nombre le dio confianza a Cantor, quien, sin vacilar, tomó la mano de la niña y la apretó suavemente, sintiéndola caliente y sudorosa. Justo cuando estaba a punto de rascarle la palma con su dedo embustero, una enorme mano negra apareció de la nada o del más allá y le arrancó la mano de la niña. Una voz gruesa y llena de rabia le golpeó el oído derecho: «No te le acerques, vago y brujo. Ella es solo una niña que aún duerme con su mamá y papá porque se mea la cama».